Deja de buscar. Lo que buscas afuera ya está colapsando dentro de ti. Y no es metáfora, es física cuántica que nadie te explica de esta forma porque implica que tú mismo, eres el experimento y el científico al mismo tiempo. Este no es un video más sobre el efecto del observador. No voy a repetirte lo que ya escuchaste 1000 veces. Esto que estás a punto de descubrir permanece oculto para la mayoría, porque desafía la estructura misma de cómo te han enseñado a pensar sobre ti. Y si estás aquí, si llegaste hasta este momento exacto, no es casualidad. Tu presencia en este instante ya está colapsando algo. Ya estás eligiendo. Ya estás observando. Ya estás creando. Hay quienes pasan toda su vida buscando el secreto del observador en libros, en experimentos, en explicaciones complejas que nunca terminan de cerrar. Y hay quienes están listos para entender que el observador no es algo que estudias, es algo que eres, ahora mismo, mientras lees estas palabras, mientras sientes lo que estás sintiendo. Tú eres el colapso de tu propia realidad. Y voy a mostrarte exactamente qué significa esto. Pero antes, si realmente quieres profundizar en este tipo de contenido que no encontrarás en ningún otro lugar explicado de esta manera, suscríbete a este canal. No como un acto mecánico, hazlo como una declaración, como un compromiso energético con tu propio despertar. Porque cada vez que activas esa suscripción, estás diciendo, elijo ver más allá de lo evidente. Elijo colapsar una realidad donde tengo acceso a este conocimiento. Y créeme, ese acto tiene consecuencias cuánticas. Ahora sí. Vamos directo al corazón de esto. Durante años te han vendido la idea del observador de una forma incompleta. Te dijeron que en el experimento de la doble rendija, cuando observas, la partícula se comporta de una manera, y cuando no observas, se comporta de otra. Te lo presentaron como si fueras un espectador externo que simplemente mira, como si tu conciencia fuera una linterna que ilumina algo que ya estaba ahí, esperándote. Pero eso no es todo. Hay una razón por la que esto no se enseña así. Porque la verdad completa implica algo que la mayoría no está lista para asumir. Implica responsabilidad total. Implica que no hay nada allá afuera independiente de ti. Implica que cada vez que miras, no estás descubriendo una realidad preexistente. Estás eligiendo entre infinitas posibilidades, cuál de ellas se vuelve real para ti. Piénsalo. Cada momento de tu vida, cada decisión que tomas, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que sientes, está colapsando una versión específica de la realidad desde un océano infinito de potencialidades. No estás viendo el mundo. Estás seleccionando qué mundo experimentar. Y lo has estado haciendo toda tu vida sin darte cuenta. Algunas personas pueden leer esto y sentir miedo, porque implica que si tu realidad no te gusta, si hay dolor, si hay carencia, si hay vacío, entonces tú has estado participando en su creación. Y eso duele, eso confronta. Pero otros, quienes como tú están aquí ahora mismo, sienten algo distinto. Sienten poder, sienten liberación. Porque si has estado colapsando inconscientemente una realidad que no deseas, entonces puedes aprender a colapsar conscientemente una que sí. Hay dos caminos desde este punto. Puedes seguir creyendo que eres víctima de una realidad externa que te sucede, que las cosas simplemente pasan, que estás a merced del destino, del universo, de las circunstancias. O puedes dar el paso hacia la verdad incómoda y empoderadora, que eres el observador activo, el colapsador constante, el creador perpetuo. La física cuántica no es espiritual, pero apunta hacia algo que las tradiciones místicas han susurrado durante milenios. Tú eres el colapso de tu propia realidad.
Y ahora, en este momento, puedes comenzar a hacerlo conscientemente. Si esto resuena contigo, si sientes que algo en tu interior se está activando, dale like a este video. No es un gesto vacío, es una forma de anclar esta frecuencia, de sellar la intención, de decirle al campo cuántico: estoy despierto, estoy observando, estoy listo. Hazlo ahora. Déjame llevarte más profundo. En el nivel subatómico, antes de que observes, las partículas existen en lo que llamamos superposición. Están en todos los estados posibles al mismo tiempo. Pueden estar aquí y allá. Pueden ser esto y aquello. Es como si el universo, a su nivel más fundamental, fuera pura potencialidad esperando a ser definida. Y aquí viene la parte que pocos se atreven a explicar así. Tú eres el que define, no tu cerebro, no tus ojos, tu conciencia. Esa parte de ti que observa incluso cuando cierras los ojos. Esa presencia que sabe que estás vivo. Esa chispa de percepción que no está hecha de materia. Esa es la que colapsa la función de onda. Esa es la que elige. Pero durante toda tu vida te han condicionado a creer que tu observación es pasiva, que simplemente recibes información del mundo. Te dijeron: abre los ojos y verás lo que hay. Y asumiste que lo que ves es independiente de ti, que el árbol está ahí, la casa está ahí, la persona está ahí, con o sin ti. Pero a nivel cuántico, esto se desmorona. A nivel cuántico, el acto de observar no es pasivo, es creatividad pura, es selección, es colapso, y todo, absolutamente todo lo que experimentas como realidad sólida, está hecho de estas partículas subatómicas que se comportan así. Lo que significa que toda tu realidad, cada centímetro de ella, está siendo colapsada por tu observación momento a momento. Ahora, tal vez estés pensando: pero yo no estoy eligiendo conscientemente mi realidad. Las cosas me pasan sin que yo lo decida. Y tienes razón, porque la mayor parte de tu observación es inconsciente. La mayor parte de tu colapso de realidad está sucediendo desde patrones automáticos, creencias heredadas, emociones no procesadas, memorias grabadas en tu sistema nervioso. Estás observando, sí, pero desde un programa, desde un patrón, desde una versión de ti que se formó hace años y que sigue colapsando la misma realidad una y otra vez, porque no ha aprendido a observar de otra manera. Y aquí está la clave que cambia todo. Primer principio del observador consciente. Tu observación tiene un campo. Ese campo está hecho de tus creencias, tus emociones, tus expectativas. Si observas desde el miedo, colapsar realidades teñidas de miedo. Si observas desde la carencia, colapsar escenarios de escasez. Si observas desde la duda se materializa en forma. Muchas personas experimentan esto sin saberlo. Se dicen: siempre me pasa lo mismo. Siempre atraigo el mismo tipo de pareja. Siempre termino en la misma situación económica. Siempre enfrento los mismos obstáculos. Y piensan que es mala suerte, que es karma, que es destino, pero no. Es patrón de observación. Es que estás colapsando la realidad desde el mismo campo una y otra vez. Segundo principio del observador consciente. Cambiar tu realidad no empieza cambiando las cosas externas, empieza cambiando el campo desde el cual observas. Porque puedes cambiar tu trabajo, tu ciudad, tu relación, pero si sigues observando desde el mismo campo interno, colapsar la misma experiencia con diferentes decorados. ¿Alguna vez has notado que ciertas personas parecen vivir en una realidad diferente a la tuya? Que ante la misma situación, ven oportunidades donde tú ves problemas, que encuentran puertas donde tú ves muros. No es que tengan más suerte, es que están observando desde un campo distinto,
y ese campo colapsa una realidad distinta. Tercer principio del observador consciente. Tu observación no solo afecta tu experiencia interna, afecta cómo se organiza el mundo a tu alrededor. Hay estudios fascinantes, aunque aún debatidos en la comunidad científica, que sugieren que la observación humana puede influir en generadores de números aleatorios, que la intención concentrada de grupos puede correlacionar con cambios medibles en sistemas físicos. Es como si el universo fuera maleable ante la conciencia enfocada. Ahora, tómate un segundo. Pausa internamente. Siente esto en tu cuerpo. Si esto que estás escuchando tiene sentido para ti, si algo en ti lo reconoce como verdadero, escribe en los comentarios exactamente esto. Yo soy el observador que colapsa mi realidad. Escríbelo. No solo lo pienses. El acto de escribirlo es en sí mismo un acto de observación consciente. Es declarar tu intención al campo. Es colapsar la posibilidad de que esto sea cierto para ti. Hazlo ahora. Y mientras lo haces, observa cómo se siente. Cuarto, principio del observador consciente. No estás solo en este campo. Hay un campo colectivo. Hay una observación compartida que estabiliza ciertas realidades. Por eso el mundo parece tan sólido. Por eso todos ven la misma silla, el mismo edificio, la misma luna. Porque hay un acuerdo inconsciente masivo sobre esas formas. Pero en los márgenes, en lo que aún no está definido, en tus experiencias personales, en tus oportunidades, en tus sincronicidades, ahí tienes espacio para colapsar algo único. Quinto principio del observador consciente. Cada vez que miras, estás eligiendo un universo, porque en el modelo de muchos mundos de la física cuántica, todas las posibilidades existen simultáneamente en universos paralelos, y tu acto de observación te ancla en uno de ellos. No es que crees el universo de la nada, es que eliges en cuál de los infinitos universos posibles anclar tu conciencia. Y esa elección sucede millones de veces por segundo, mayormente sin que lo notes. Ahora, si compartes este video con alguien, no es solo porque crees que le puede gustar. Es porque intuyes que esa persona está lista para este campo de conocimiento. Es porque al compartir esto, estás expandiendo el campo de observación consciente. Estás colapsando una realidad donde más personas despiertan a su rol como observadores. Y eso tiene un efecto cuántico en el campo colectivo. Compártelo si sientes el llamado. Dale like si esto está resonando profundamente. Tú eres el colapso de tu propia realidad. Y cada acción que tomas en alineación con eso, refuerza el patrón. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Respira. Profundo. Lento. Cierra los ojos si puedes. Si no puedes, suaviza tu mirada. Siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo donde estás sentado o acostado. Y ahora observa tu respiración. No la controles. Solo obsérvala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y mientras observas tu respiración, nota esto. El acto de observarla la cambia. Se vuelve más consciente, más profunda, más lenta. No porque la fuerces, sino porque la estás observando. Esto es un microcosmos de lo que sucede con toda tu realidad. Ahora, con los ojos cerrados, visualiza tu vida. No los detalles, solo la sensación de tu vida. La atmósfera energética de tu día a día. ¿Cómo se siente? ¿Es ligera o pesada? ¿Es expansiva o contraída? ¿Es clara o confusa? No juzgues, solo observa. Y ahora, imagina que puedes cambiar el filtro desde el cual observas. Imagina que tu conciencia es una lente y has estado viendo a través de un filtro de miedo, o de carencia, o de duda. Y ahora, suavemente, cambias el filtro. Eliges observar desde confianza, desde abundancia, desde certeza. No cambies nada externo, solo cambia el campo desde el cual miras. Respira ahí,
Siente cómo se siente observar tu vida desde este nuevo campo. Nota cómo incluso sin cambiar nada concreto, la atmósfera energética empieza a cambiar. Porque tú eres el colapso de tu propia realidad. Y al cambiar tu observación, empiezas a colapsar algo distinto. Respira. Integra esto. Permítete sentir el poder silencioso de tu propia presencia consciente. Y cuando estés listo, abre los ojos. Si hiciste este ejercicio, si te permitiste entrar en ese espacio de observación consciente, da like ahora. Marca este momento. Ancla esta frecuencia en tu sistema, porque acabas de experimentar el secreto del observador de una forma que nadie te lo había mostrado así. No como teoría, como experiencia directa. Y ahora viene la parte que cambia todo. Todo lo que te acabo de decir es cierto, pero hay un giro que pocos comprenden. Un giro que, cuando lo captas, redefine absolutamente todo. Escucha esto con atención. No eres tú quien observa. Sé que parece contradictorio con todo lo que acabo de explicar, pero quédate conmigo. El tú que crees ser, el tú que tiene un nombre, una historia, una identidad, una personalidad, ese tú no es el observador verdadero. Ese tú es parte de lo observado, es parte del colapso, es parte de la realidad que está siendo creada. El verdadero observador es la conciencia misma. Es esa presencia sin forma que existe antes de que pienses, antes de que sientas, antes de que tengas un yo. Es el testigo silencioso, la percepción pura, el campo de posibilidad infinita que se está observando a sí mismo a través de ti. Y aquí está el secreto, que nadie se atreve a explicar así. Tú no eres el observador que colapsa la realidad. Tú eres la realidad colapsada por el observador. El universo se está observando a sí mismo a través de tus ojos. La conciencia infinita está experimentándose a sí misma a través de tu forma. Y lo que llamas tu vida es el campo de conciencia jugando el juego de olvidar lo que es para recordarlo de nuevo. Cuando el experimento cuántico muestra que el observador colapsa la partícula, no está hablando de ti como persona. Está hablando de la conciencia como campo fundamental que sostiene toda realidad. Y tú, tu yo personal, es una de las infinitas formas en las que ese campo se experimenta a sí mismo. Esto significa algo radical. Significa que no estás tratando de aprender a observar conscientemente para controlar tu realidad. Estás recordando que ya eres esa conciencia, que siempre lo has sido, que nunca dejaste de serlo, solo olvidaste. Solo te identificaste tanto con la forma colapsada que olvidaste que eres el campo que la colapsa. Y cuando recuerdas esto, cuando realmente lo captas, algo cambia. Porque ya no estás tratando de ser más poderoso. Ya no estás intentando manifestar cosas. Ya no estás buscando controlar. Simplemente te relajas en lo que ya eres. Y desde esa relajación, desde ese reconocimiento, la realidad empieza a colapsarse de forma natural, en alineación con tu verdadera naturaleza. No porque lo fuerces, sino porque dejaste de interferir con el flujo. Hay quienes pasan años intentando manifestar, atraer, crear desde el pequeño yo. Y se frustran porque no funciona. Porque el pequeño yo no tiene el poder de colapsar. Es el gran observador, la conciencia misma, la que colapsa. Y cuando el pequeño yo se rinde y se reconoce como una expresión de eso, el colapso sucede sin esfuerzo. Tú eres el colapso de tu propia realidad. Pero no el tú que crees ser, el tú verdadero, el tú con T mayúscula. El observador sin forma que se está expresando temporalmente en esta forma. Esta es la explicación que nadie se atreve a dar, porque implica la muerte del ego.
Implica soltar la ilusión de control personal. Implica reconocer que lo que buscas ser ya lo eres. Y el ego no quiere eso. El ego quiere seguir buscando, porque mientras busca, se siente importante. Pero tú que estás aquí, tú que has llegado hasta este punto, estás listo para soltarlo. Estás listo para dejar de buscar y simplemente ser. Estás listo para reconocerte como el observador que siempre has sido. Escribe en los comentarios: elijo conscientemente la realidad que observo. Pero ahora hazlo desde este nuevo entendimiento. No desde el pequeño yo que intenta controlar, sino desde el reconocimiento de que eres el campo, y el campo simplemente se expresa. Entonces, ¿qué haces con esto? Primero te das cuenta de que cada momento de resistencia, cada momento de frustración, cada momento de ¿por qué esto no funciona?, viene del pequeño yo intentando colapsar la realidad. Y el pequeño yo no puede, solo puede interferir. Segundo, practicas el soltar. No soltar las intenciones, soltar la tensión, soltar el agarre, porque el gran observador no agarra, simplemente es, y desde ese ser, todo se organiza. Tercero, empiezas a observar tu vida no como algo que te sucede, sino como algo que se está manifestando a través de ti, como una expresión del campo de conciencia que juega a ser tú por un tiempo. Y cuarto, dejas de vivir desde la carencia, porque ¿cómo puede haber carencia si eres el campo infinito? Eso es imposible. La carencia es solo la ilusión del pequeño yo que olvidó lo que es. Esta información no circula abiertamente porque desestabiliza la estructura del mercado espiritual. Porque si realmente captas esto, ya no necesitas buscar técnicas, rituales, secretos. Ya no necesitas a nadie que te diga cómo manifestar. Simplemente recuerdas, y desde ese recuerdo, vives. Pocos se atreven a decirlo de esta forma porque no vende. No vende cursos, no vende promesas, no vende ilusiones de control. Solo ofrece la verdad desnuda, que ya eres lo que buscas ser. Si esto resuena en lo más profundo de tu ser, dale like ahora, porque este like no es para el video, es para ti mismo. Es un reconocimiento, es un sí, es un colapso consciente del campo en dirección a la verdad. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido que no encontrarás en ningún otro canal explicado de esta manera, suscríbete. Porque cada video que subo es una invitación a recordar, no a aprender. A recordar lo que ya sabes en lo más profundo. Tú eres el colapso de tu propia realidad. Y esto no es poder personal, es reconocimiento de lo que siempre has sido. El secreto del observador no es aprender a observar, es recordar que eres la observación misma, que eres el campo de posibilidad infinita que se está experimentando a sí mismo como finito por un momento. Y cuando lo recuerdas, la vida deja de ser lucha. Se vuelve expresión, flujo, juego. Y desde ahí, colapsar lo que sea que necesites experimentar en esta forma no es esfuerzo. Es naturaleza. Es inevitabilidad. Es gracia. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a explorar qué sucede cuando varios observadores conscientes se alinean en el mismo campo. Porque si un observador colapsa la realidad, ¿qué pasa cuando muchos lo hacen juntos? Eso es poder exponencial. Y es el siguiente nivel de esto. Pero por ahora, respira, siente, reconoce. Tú eres el colapso de tu propia realidad. No como promesa, como recordatorio de lo que nunca dejaste de ser.